1994, Colombia eligió a su nuevo presidente. Pero meses después de las elecciones, apareció una acusación que sacudió al país entero. Una acusación que decía algo impensable. Que millones de dólares del narcotráfico habían financiado una campaña presidencial. Si eso era cierto, significaba que el dinero de uno de los carteles más poderosos del mundo había llegado hasta la Casa de Nariño. Ese escándalo sería conocido como el Proceso 8000. Y durante años dejó una pregunta que todavía genera debate. ¿El presidente sabía de dónde venía ese dinero? Para entender esta historia, hay que volver a 1994. Ese año, Colombia vivía uno de los momentos más tensos de su historia reciente. El país todavía estaba marcado por la violencia del narcotráfico. Los carteles habían demostrado durante años que podían desafiar al Estado. Habían atacado jueces, policías, políticos, incluso a candidatos presidenciales. La política colombiana vivía bajo una enorme presión. Y en medio de ese ambiente llegaron las elecciones presidenciales. Uno de los candidatos más fuertes era Ernesto Samper. Un político con larga trayectoria dentro del Partido Liberal. Su campaña prometía reformas sociales y económicas. Y durante meses recorrió el país buscando apoyo. La elección fue muy disputada. Pero finalmente Samper ganó la presidencia. Su victoria fue celebrada por sus seguidores. Y parecía que el país entraría en una nueva etapa política. Pero esa sensación no duraría mucho. Meses después de las elecciones, empezaron a circular rumores. Rumores sobre dinero. Mucho dinero. Dinero que supuestamente había entrado a la campaña presidencial. Al principio parecían solo acusaciones políticas. Comentarios sin pruebas. Pero todo cambió cuando aparecieron unas grabaciones. En esas cintas se escuchaban conversaciones entre personas relacionadas con el narcotráfico. En esas conversaciones hablaban de millones de dólares. Dinero que, según ellos, había sido enviado para apoyar una campaña presidencial. De ustedes depende la presidencia. ¿Pero dónde está el hombre? En un teléfono bueno. Y él habló con los dos grandes. Sí. Con el número uno y el que va a ser el número uno de los verdes. Y el tipo, tienen pensado llegar a unos acuerdos contigo. Yo más o menos le conté lo que se había hablado. Y me dijo, mira, él me dio carta blanca para negociar. El origen de ese dinero era el Cartel de Cali. En ese momento, el Cartel de Cali era una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Controlaba gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Tenía enormes recursos económicos. Y durante años había construido una red de contactos dentro de distintos sectores del país. Cuando esas grabaciones se hicieron públicas, el escándalo explotó. Los medios comenzaron a hablar del tema todos los días. La oposición exigía explicaciones. La presión política aumentaba rápidamente. Y el país empezó a dividirse. Algunos defendían al presidente. Decían que él no tenía conocimiento de ese dinero. Que si algo ilegal había ocurrido, había sido a sus espaldas. Otros pensaban lo contrario. Creían que era imposible que una campaña recibiera millones de dólares sin que el candidato lo supiera. Las preguntas se multiplicaban. ¿Quién había recibido el dinero? ¿Quién lo había entregado? ¿Quién lo había autorizado? Las autoridades comenzaron una investigación enorme. La fiscalía empezó a llamar a declarar a muchas personas. Miembros de la campaña. Empresarios. Funcionarios. Incluso algunos políticos cercanos al gobierno. Poco a poco comenzaron a aparecer testimonios. Algunas personas afirmaban que el dinero del cartel sí había llegado a la campaña. Otros aseguraban que todo era una mentira. El ambiente político se volvió cada vez más tenso. Las noticias sobre el caso aparecían todos los días. Cada nueva declaración parecía aumentar el escándalo. Mientras tanto, el presidente mantenía la misma posición. Insistía en que él no sabía nada sobre dinero ilegal en su campaña. Decía que si alguien había recibido esos recursos, lo había hecho sin su conocimiento. Pero la investigación seguía avanzando. Y con el paso de los meses, varias personas cercanas a la campaña terminaron involucradas en el proceso. Algunos fueron arrestados. Otros fueron juzgados. El caso se volvió uno de los escándalos políticos más grandes en la historia del país. Y la presión no venía solo desde dentro de Colombia. También había presión internacional. Especialmente desde Estados Unidos. Para el gobierno estadounidense, el narcotráfico era una de las mayores preocupaciones en la región.
Las acusaciones contra el gobierno colombiano generaron una fuerte tensión diplomática. La imagen internacional del país se vio afectada. Las relaciones entre ambos gobiernos se volvieron más complicadas. En Colombia, el debate político era cada vez más intenso. Había marchas, discursos, acusaciones, defensas. Todo el país estaba pendiente del caso. La gran pregunta seguía siendo la misma. ¿Debía el presidente dejar el cargo? Finalmente, el proceso llegó al Congreso. Allí se debía decidir si el presidente era responsable o no. Fue uno de los momentos políticos más tensos de esa década. Durante semanas se discutieron pruebas, testimonios y argumentos. El país entero observaba lo que ocurría. La decisión final podía cambiar la historia política de Colombia. Después de meses de investigación, el Congreso tomó una decisión. El presidente fue absuelto. Legalmente, no se encontró responsabilidad directa que justificara su destitución. El caso quedó cerrado en términos jurídicos. Pero el debate público no terminó allí. Para muchos colombianos, las dudas siguieron existiendo. Para otros, el fallo demostraba que las acusaciones no habían podido probarse. El proceso 8000 quedó marcado en la historia del país. Un caso donde se mezclaron política, poder y narcotráfico. Un escándalo que sacudió al gobierno, que dividió a la opinión pública, y que mostró hasta qué punto el dinero del crimen organizado podía intentar influir en la política. Años después, el caso sigue siendo recordado como uno de los momentos más polémicos de la historia política colombiana. Un episodio que dejó lecciones sobre la relación entre poder, dinero y democracia. Y que todavía hoy hace que muchos se hagan la misma pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar la influencia del narcotráfico, cuando el poder está en juego? Porque esto es una insinuación bellaca. Es solo una pregunta. No, señor. De nada, claro que ¿Qué me acaba de decir periodista. Una pregunta, no ninguna sindicación. Se ha dicho que usted fue nombrado por Palomar. ¿Dónde? ¿Dónde? Dígame.